Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. Hoy vamos a estudiar los 7 pecados que Dios aborrece. En el libro de Proverbios, capítulo 6, del verso 16 al 20, Dios nos enseña los pecados que Él aborrece. Y voy a leerlos. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, 1; la lengua mentirosa, 2; las manos derramadoras de sangre inocente, 3; el corazón que maquina pensamientos inicuos, 4; los pies presurosos para correr al mal, 5; el testigo falso que habla mentiras, 6; y el que siembra discordia entre hermanos. Esos son los 7 pecados que Dios aborrece. Y el peor de ellos es el que siembra discordia entre hermanos. Todos son malos, pero ese es el peor. ¿De cuántos de estos pecados nosotros somos culpables cada vez que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo? Es probable que cometamos todos este tipo de pecados. Tal vez no los cometemos en un solo instante, pero es casi seguro que todos los cometemos. Y por eso es que Dios nos enseña esto, para que podamos detenernos de cometerlos. La palabra dice que Dios aborrece todo lo que es pecado. En el Salmo 45:7, hablando de Jesús, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesús aborreció a la maldad para poder mantenerse en obediencia a Dios. Si una persona mantiene maldad en su interior, es imposible que pueda dejar de pecar. Jesús dijo en San Juan 14:30, el príncipe de este mundo viene a mí, pero en mí no tiene nada. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando Él dice, el diablo no tiene nada en mí? Quiso decir, el diablo no tiene maldad en mí. No hay nada de él en mí. ¿De dónde viene la maldad? La maldad toda viene del diablo. Toda. Absolutamente toda viene del diablo. Cuando una persona, por no comprender las cosas de Dios, por no amar a Dios, es natural, diríamos, que esté lleno de maldad. Porque lo que nos hace apartarnos de la maldad es solo si amamos a Jesús. Por amor a Jesús es que nosotros rechazamos o aborrecemos a la maldad. Pero si una persona no ama a Jesús, no puede aborrecer a la maldad y por tanto están llenos de maldad. ¿Qué sucede cuando una persona se llena de maldad? La maldad los destruye y usted puede ver sus vidas destruidas. No solo ellos están destruidos con muchas perversiones de todo tipo en sus vidas, con vicios, con perversiones de todo tipo, sexuales, vicios, etc. No solo son destruidos a sí mismos, pero también el diablo los usa para destruir a otros. Por eso, hermanos amados, es que estamos con la ayuda de Dios hablando de esto, porque nos importa mucho, porque esto puede hacernos daño severamente. Así que, hermanos míos, Jesús no recibió nada del enemigo porque amó al Padre, amó la justicia. Cuando tú amas lo recto, estás amando a Dios. Pero cuando alguien ama la maldad, está amando al diablo. Ahora, ¿qué significa aborrecer? Aborrecer significa detestar al 100% todo lo que es malo. Odiar
todo lo que es malo. Abominar significa condenar con todo tu ser, con toda tu fuerza, despreciar a la maldad y echarla fuera de tu ser. Eso es abominar a la maldad. Mientras un creyente no comprende esto, no podrá llegar a hacerlo. Primero hay que entenderlo y después decidir hacerlo. Así que mis hermanos amados, para llegar a ser libre de la maldad, se requiere de adquirir esta mentalidad que en Cristo Jesús habitó primero. Dice que él amó la justicia, pero aborreció a todo lo que es malo. Bendito sea Dios, hermanos. Esa es la manera de cómo Dios quiere que lleguemos a amarle. Es una honra preciosa cuando nosotros llegamos a amar a Dios y aborrecer la maldad. Nuestra vida, nuestra conducta es restaurada. Empezamos a ser felices, contentos, a tener una relación otra vez con Dios maravillosa, hermanos. Es algo precioso. Que Dios nos ayude a apreciar esta forma de vida que Dios nos da. ¿Por qué Dios nos enseña que aborrece estos 7 pecados? Porque cada uno de estos pecados son una ofensa directa de menosprecio a la imagen y semejanza de Dios que hay en cada persona. Es por eso que Dios nos los enseña. Porque cada vez que los cometemos es como que viniéramos y le picáramos los ojos a Dios. Es como retarlo. Es como tocar la luz eléctrica de alta potencia con tu mano sin protegerte. Y pensar que la tocaremos y no nos pasará nada. Este tipo de pecados son así. Quien los comete no queda impune, porque es una ofensa al Creador de esa persona, a la cual nosotros pensamos que es un ser inmundo, que no merece la vida, que no merece nada. Cuando hacemos eso, recuerde estos puntos que le estoy diciendo, es como tocar un cable de alta tensión sin protección, nos va a hacer daño. Es como picarle los ojos al Creador. Es peligroso, mi hermano. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y temor en el nombre de Jesús. Ahora quiero leerte un pasaje en el libro de Hechos. Voy a empezar a leer del verso 9 hasta el 20 para que entendamos lo que Dios le está enseñando al apóstol Pedro. Pedro es el apóstol judío, es un judío. Ellos, los judíos, a toda la persona que eran de otras naciones que no eran judíos, los consideraban inmundos, los consideraban inferiores, una raza sin valor. Ellos se consideraban los únicos para con Dios. Entonces todo lo demás lo despreciaban. Entonces Dios le muestra a Pedro cómo Dios mira a la gente. Ahora quiero que note, voy a leer el verso, voy a narrar un poquito. Es a Cornelio quien recibe una visión. Cornelio es un centurión, es alguien que tiene 100 soldados bajo su orden, pero ama a Dios. Es un romano, él no es judío, es un romano, pero ama a Dios y el hombre es generoso, ayuda a la gente, es generoso. Y Dios se agradó de él y le envió un ángel a Cornelio cuando estaba Cornelio orando. Y el ángel viene y le dijo, Cornelio, tus ofrendas han subido delante de Dios. Dijo, envía a siervos tuyos a Jope, donde estaba Pedro, y haz venir a un hombre llamado Pedro que está ahí. Y cuando él venga, él te dirá lo que debes hacer. Y lo hizo así. Cornelio envió sus mensajeros y llegaron a donde estaba Pedro, a Jope. Cornelio estaba en Cesarea, entonces era otra ciudad. Entonces cuando
llegan estos enviados de Cornelio a Jope, están buscando a Pedro, y voy a leer en el verso 9 para que me entienda. Al día siguiente, mientras ellos, los que habían sido enviados por Cornelio, iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, al techo, para orar, cerca de la hora sexta, a las 12 del día, más o menos, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, como que se desmayó y vio cosas. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le dijo: He aquí 3 hombres te buscan. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Quiero que note esto. ¿Por qué Dios le muestra antes que lleguen los enviados de Cornelio? Porque Dios está tratando con Pedro, un judío. Ellos consideran a todas las naciones que no son judías seres inmundos. Entonces, cuando Dios envía, le dice el Espíritu a Pedro: 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Ve, Dios le mostró la visión, le mostró los cuadrúpedos, los reptiles, todo eso, porque así se consideraban a toda la gente que estaba sin Dios. Toda persona que no está sin Dios es así. Así se consideraban antes que Cristo muriere por el pecador, hermanos. Un ser humano sin Cristo es nada. Por eso, Dios le tiene que dar esta revelación a Pedro, porque Pedro no hubiera ido con ellos. Si Dios no le dice: mira, lo que tú ves como cuadrúpedos, como animales, ahora ya no lo llames comunes. Ahora ya no lo hagas así, porque yo ya los he limpiado. ¿Con qué nos limpió? Con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la misma sangre que ha perdonado a ellos. Hermanos míos, por eso es un gran peligro despreciar a alguien que tiene la imagen del Señor. Entonces Pedro no quería ir. Seguramente no hubiera ido si el Espíritu Santo no le dice. Aunque ya había visto la visión, él no había entendido todavía lo que significaba la visión. Hasta que recibió audiblemente el Espíritu Santo, dijo: 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro se abre. Y cuando llega a Cesarea, donde está Cornelio, hermanos, Pedro se sorprende. Porque dice que estaba Cornelio y sus seres más queridos. Entonces Pedro le pregunta: ¿por qué me has hecho venir? Y a Cornelio le explica la visión que tuvo del ángel. Y que el ángel le había dicho que mandara a traer a Pedro y que Pedro le tenía que decir lo que Cornelio debería hacer. Y entonces Pedro, a partir de ahí, le empieza a decir que a través de Dios envió a Jesucristo para perdonar los pecados del pueblo y que con su sangre nos había limpiado. Y entonces Pedro empieza a hablar eso. Eso es lo que no sabía Cornelio.
Y entonces en ese momento, cuando le está explicando esas palabras, quiero leerle me encanta esta parte, en el 10:15, le dice Dios, lo que Dios limpió, le dijo a Pedro, al que antes llamaba a los seres humanos que no eran judíos, los llamaba comunes o inmundos, sucios, sin valor, eso es lo que quiere decir eso. Lo que Dios limpió no lo llames tú común, no más. Luego en el verso, voy a leer el 28, y les dijo, está hablando Pedro a los que no eran judíos, eran romanos. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable. Abominable significa nauseabundo, asqueroso. Eso es lo que quiere decir. Vosotros sabéis cuán abominable, cuán asqueroso es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Debe entender o debemos entender que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Es algo que Pedro está transformado. Hace 2 días atrás él consideraba, era un escogido de Dios, hablaba de Dios, y hace 2 días atrás, había pasado 3 años y medio con Jesús, y hace 2 días atrás todavía llamaba a los gentiles, a los que no eran judíos, los despreciaba. Hermanos, qué tremendo. Hasta que Dios le da la revelación y le dice, no más llames común a lo que yo ya he limpiado. Entonces me encanta este verso cuando dice, lo vuelvo a leer, hermano, para que ojalá que le quede claro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese es un hecho, hermano. Por eso es que es tan peligroso este tipo de pecados. Cuando los cometemos estamos llamando común o inmundos o sucios a los seres que Dios ha limpiado. Que no reconocemos que Cristo ya murió por todos para limpiarnos de todo. Lo que nos quita el valor es el pecado, mis hermanos. Eso es lo que nos quita valor, pero la sangre de Jesús quita el pecado, y cuando nos quita el pecado, nos da valor Jesucristo. Así que todos valemos la sangre de Jesús. Tú no eres más valioso que el otro que ha recibido a Jesús. Ambos valemos la sangre de Jesús. ¿De dónde está nuestra presunción que somos mejores que otro? Si no te limpiara la sangre de Jesús, también serías inmundo. Así que, ¿dónde te apoyas para decir que tú eres superior? ¿Qué es lo que tú crees que eres tú para llamar inmundo a alguien? ¿Acaso tus obras te pueden borrar tu pecado? Ninguna de tus mejores obras puede borrar nuestros pecados. No tenemos derecho a llamar a ningún hombre inmundo. Quiero decir, no tenemos ningún derecho de despreciar la imagen que Dios ha puesto en cada persona. La imagen y la semejanza de Dios están en cada persona. Y esa es la ofensa terrible que cometemos cuando pecamos contra alguien, diciendo que son nada. Cuando Dios ya ha preparado a Jesucristo, ya lo ha enviado, ya murió en la cruz, ya resucitó, está a la derecha del Padre por causa y para restaurar a ellos, como a ti y a mí. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Le voy a leer el verso 34. Pedro entonces, abriendo la boca, cuando les empezó a explicar lo que Jesús vino a hacer, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta ahora está entendiendo. Oh, entonces el judío no es más valioso que un gentil. No, todos valemos la sangre de Cristo. Ellos pecaban y su pecado los llevaba al infierno. Si no se arrepentían, también nosotros. Pero Dios dice que amó al ser humano y envió a Jesús para que todo aquel que lo reciba
tengan vida eterna en Cristo. Así que todos valemos la sangre de Jesús. No hay razón para decir que somos mejores que otros. Y dice en el 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo que la visión que Dios le muestra a Pedro, y corrige esta forma de pensar en todos aquellos que pensamos quizás que somos mejores que otros. Que Dios nos libere de ese tipo de mentalidad, porque no es la mente de Dios. Ahora, quiero mostrarle, mi hermano amado, cómo responde Dios cuando alguien agrede la imagen de Dios en una persona. Le voy a leer algunos proverbios y usted escúchelos y trate de meditar lo más que pueda, comprenderlos. Proverbios capítulo 3 y el verso 34. Ciertamente Él, o sea Dios, escarnecerá a los escarnecedores. En Proverbios 9:12. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hermanos míos, temamos. Proverbios 19:29. Preparados están juicios para los escarnecedores, los que desprecian la imagen y semejanza de Dios en una persona. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Están listos para todo aquel que desprecia la imagen y semejanza de Cristo, la imagen del Señor en la persona. En Proverbios 21:24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Cuando se ve una persona presumida, soberbio, arrogante, él es un escarnecedor. Quiere decir, hay tanta maldad en su interior que lo hace creer que es superior a otros. Hay tanta maldad en su ser que lo hace pensar que es mucho mejor que muchos y que él sí vale la pena y que los demás no. Ese es un soberbio, es un escarnecedor. Él desprecia la imagen que Dios ha puesto en cada persona. Y dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. En Proverbios 22:10 dice, ¿qué nos recomienda Dios? Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. ¿Qué hacen los escarnecedores? Prenden fuegos, causan divisiones, ¿cómo digo? Encienden rencillas, pleitos, rompen la amistad que pudo haber estado con otras entre personas, llega un escarnecedor y rompe esa amistad, porque tienen tanta maldad que el diablo los usa para destruir lo estable, la amistad, el respeto. El diablo usa a los escarnecedores para destruir al vaso, pero también para destruir a otros. Ahora, dice aquí, echa fuera al escarnecedor y cesará la contienda. Quizás usted, no sé si lo puede reconocer, pero yo creo, según mi persona, yo puedo ver que en mí suceden cosas de ese tipo. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Debo echar fuera al escarnecedor. ¿Quién es el escarnecedor? La maldad que me hace pensar que aquellas vidas no tienen valor. Esa es la maldad. Y cuando esa maldad está en el interior nuestro, nos hace actuar como que somos mejores que ellos. Y por eso los despreciamos. Y cuando hacemos eso, estamos tocando la niña del ojo de Dios. Estamos irritando al creador de esa persona. Y cuando irritamos al Señor,
entonces es como cuando tocamos la corriente de alta tensión sin protección. Nos destruye. Es peligroso despreciar al hombre. Por eso Dios le dio una enseñanza a Pedro que nunca olvidó, que las personas valemos, porque Dios nos ha limpiado con la sangre de Jesucristo. Sea judío, sea gentil, sea romano, sea mexicano, sea quien sea, todos valemos la sangre de Jesucristo. Y no somos mejores que los demás. Sin la sangre de Jesús, no importa cuán preparado intelectualmente estés, tu pecado te puede hacer pedazos y llevarte al infierno si Jesús no está en ti. El estar preparados no garantiza, me refiero el haber sido capacitados a través del conocimiento que se brinda en las universidades. Eso no hace mejor a una persona ante Dios. Al contrario, no es que sea malo, eso no es malo, pero si es arrogante, lo va a llevar a ser un escarnecedor. Y entonces las personas estas, si examinaras con una lente bien cerca, verías que están destruidos. Muchas veces el que posean cosas que otros no poseen, eso los hace los hace sentir superiores. Pero en su carácter son casi bestias, insensibles, déspotas. Nadie los quiere, porque no son seres agradables, son seres hirientes. Hermano, no es nada agradable ser escarnecedor. Ni ante Dios no son muy agradables. Así que debemos examinar esto. ¿Qué debemos hacer si hay maldad de menosprecio hacia los demás? Echémosla fuera, reconozcamos que hemos pecado, que hemos hecho el mal con alguien, quizás, pidámosle a Dios que nos perdone y decidamos no hacerlo. Y si agredimos directamente y físicamente a alguien, gritándole esas palabras, debemos restituir eso. Debemos arreglarlo y pedirle perdón. Y pedirle a Dios que nos ayude a nunca más volver a ofender la imagen y semejanza de Dios que está en esa persona. Echa fuera el escarnecedor y tendrás paz. Saquémoslo de dentro de nosotros y tendremos la paz de Dios con nosotros, su bendición con nosotros, y entonces viviremos en paz con los hombres. Ahora, sigo. Ahora lo que vamos a hacer es examinar cada uno de estos 7 pecados y lo que dice Dios que hace, lo que Dios hace cuando alguien comete cada uno de estos tipos de pecados. Hay consecuencias y vamos a ver lo que dice Dios en la palabra para cuando se comete cada pecado. No vamos a hablar de mucho, pero solo es en general para que usted entienda que sí hay consecuencias. Si se acuerda, antes dice que Dios tiene juicio para los escarnecedores. Ahora, el primer pecado que describe esta parte de la Escritura dice que los ojos altivos. Los ojos altivos, cuando alguien se cree superior y que mira con arrogancia y desprecio a los que están en su derredor. Entonces dice en 2 de Samuel capítulo 22 y el verso 28, porque tú, Señor, salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para destruirlos. El que tiene sus ojos altivos, hermano, y desprecia a aquellos, Dios también los mira y los destruye. Si usted ha leído la palabra, el diablo es una creación que Dios hizo y que le sirvió a Dios mientras no tuvo la maldad en su interior. Le sirvió a Dios. Cuando la maldad le entró y se vio que era muy hermoso y que era precioso, hablando de su físico, y que no había muchos como él, se enalteció, se enorgulleció y Dios lo derribó. Su fin va a ser el infierno.
Ese es el fin de todo aquel que se levanta con ojos altivos y desprecia la imagen y semejanza de Dios en los hombres. Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Es Dios. ¿Venceremos a Dios? No, arrepintámonos y corrijamos eso. El segundo pecado, la lengua mentirosa. Seguramente hemos mentido, usted lo sabe. La lengua mentirosa. En Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hermano, yo quisiera que todos permanezcamos para siempre. No hablemos las mentiras, son del diablo, vienen del diablo. Cuando una persona habla así, se resbala, se cae de la gracia del Señor. Se corrompe, su carácter, su calidad como persona se destruye. Apartemos la mentira de nuestra boca. Pero el labio que habla la verdad permanecerá para siempre. Tercer pecado, las manos derramadoras de sangre inocente. Voy a leer el Salmo 55:23. Permítame leérselo porque describe lo que es eso. Salmo 55:23. Dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos, los que derraman sangre inocente, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Peligroso, hermano, peligroso. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Que Dios nos libre, hermanos míos. Cuarto pecado, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Proverbios capítulo 5 y el verso 22. Dice, ¿qué significa el corazón que maquina pensamientos inicuos? El que está pensando y deseando el mal a alguien. Eso son pensamientos injustos, malos, malvados. Y dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Cuando la persona está deseándole el mal a alguien en su corazón, eso que está deseando lo va a prender a él mismo. Y va a ser retenido, dice, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así va a pasar quién sabe cuánto tiempo, o tal vez se muera en esa condición. Peligroso, mi hermano. No estemos deseando el mal a los demás, porque eso viene. Y es prendido, dice, y será retenido en su maldad, en su pecado. Ahí mismo, en ese punto, en el Proverbios 10:3, dice, la iniquidad lanzará a los impíos. El que está deseándole el mal a otro, esa maldad que contiene, lo explotará. ¿Usted ha visto creyentes destruidos? Sí. Mire, hermano, esto es para nosotros, para los hijos de Dios. Ser hijo de Dios no quiere decir que Dios nos va a tolerar la maldad, hermanos. Él vino para redimirnos, para librarnos de la maldad, no premiarnos la maldad que hacemos porque somos hijos. Él nos corrige. Hay juicios para nosotros si transgredimos. Así que debemos ser cuidadosos. Quinto pecado, los pies presurosos para correr al mal. Proverbios capítulo 1 y el verso 16.
porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Vamos aquí, hagamos acá, y mira, y que vamos a ganar tanto y no importa lo que pase, le quitemos. Hermano, pies presurosos para correr al mal. Dijo, ellos, cuando van y hacen eso, Proverbios 1:18, ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazos. ¡Pum! Nunca hagas ni participes con otros para hacerle daño a alguien. Porque pasa esto. A su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazos. Nunca te asocies con alguien para hacerle mal a alguien. Asóciate para hacer el bien, pero nunca para hacer el mal. Porque nunca Dios nos va a aprobar. 6. El pecado sexto pecado. El testigo falso que habla mentiras. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras perecerá y no escapará. Hermanos míos, a veces la gente, el creyente a veces esto no lo cree, pero es cierto. Y oro a que usted pueda creer y que pueda entender. Y si quizás hemos incurrido o estamos incurriendo en ellos, arrepintámonos para que no vengan los juicios que hay por cometer cada uno de estos pecados. El séptimo pecado, el que siembra discordia entre hermanos, este es el peor. Es a lo que Dios le da asco. Cuando decimos algo, nosotros sabemos cuando lleva un veneno las palabras que hablamos. Sabemos con qué intención lo hacemos. Cuando decimos algo a alguien, queriendo distanciar a esa persona de otra, eso es una discordia. Y cuando estamos haciendo eso, esto es peligroso. Y voy a leerte Proverbios 6, el verso 12 al 15. Mira, hermano amado, cuidado con sembrar discordias. Escucha esto, Proverbios 6, del 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, el que contiene maldad, el que no frena su maldad, es el que anda en perversidad de boca. Se le sale la maldad por su boca y se la mete en los oídos de aquellos incautos que no son prudentes. Y lo oyen, lo atienden, le hacen caso y los destruye. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad boca, que guiñe sus ojos o los ojos, que habla con sus pies. Tienen tanta maldad que no están quietos, hermano. Que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando mal en todo tiempo. Mire, hermano amado. Y a veces uno, hermano, ¿verdad? Uno inocente se pone ahí enfrente. No, tengamos cuidado. Anda pensando mal en todo tiempo, siembra discordias. Siembra discordias. ¿Qué quiere decir eso? Dice cosas malas para que a quien se la está diciendo se enoje con aquel. Ese es el diablo, es el que vino a dividir. Dios vino a perdonar para que tengamos paz y concordia. Cuando veas ese tipo de cosas, cuidado, hermano, cuidado. Hay que ser sabios y cuidado con eso. Debe uno apartarse de eso. No despreciamos a la persona,
pero no voy a recibir esa inmundicia que me están lanzando, porque eso es destructivo, es maldad. Ahora, por tanto, en el verso 15, aquí está la consecuencia, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esto es lo que pasa para aquellos que siembran discordia entre hermanos. Es peligroso. Si tienes maldad contra alguien, ve al trono del Señor, vayamos al trono de Dios y digámosle a Dios lo que contenemos y pidámosle que nos perdone y que nos limpie de esa maldad. Arrepintámonos, hermano. Y si hemos ofendido a alguien abiertamente, que lo hemos lastimado directamente, con intención, debes restaurar o debo restaurar. Ir con la persona y decirle, perdóname, porque te ofendí. Perdóname en el nombre de Jesús. Hermano, y apártate, nunca vuelvas a llamar común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Tú vales la sangre de Jesús. Eso es lo que te da valor. Es lo que nos da valor, la sangre de Jesús. No tus obras o mis obras. No tu carro o tu casa. Eso no te hace mejor que otro ante Dios. Es la sangre de Jesús. Por eso dijo el Señor, y le dijo a Pedro, y hoy te dice a ti y a mí, no llames tu común a lo que Dios ha limpiado. Y Pedro dijo, Dios me ha mostrado a mí que no llame a ningún hombre común o inmundo, porque Dios lo ha limpiado. Que Dios nos ayude y que nos aparte de tanta maldad. En el nombre de Jesús. Amén.